Al disolver 0.015 gramos de sulfato de potasio, ¿cuántos iones potasio y sulfato se forman y cuántos iones totales hay? Vamos a resolver esto de dos maneras, por factores de conversión y por teoremas de álgebra. Sin importar la técnica, debemos comenzar proponiendo una ecuación de ionización. Entonces tenemos el sulfato de potasio que ioniza a 2 iones potasio más un ion sulfato de 2 cargas negativas. Planteado esto, vamos a comenzar con la masa como nuestro dato clave, que sería 0.015 gramos del sulfato de potasio. Luego vamos a relacionar gramos del sulfato de potasio con moles del sulfato de potasio. En este tipo de relaciones el mol lleva normalmente la unidad teórica y gramos el valor de la masa molar. Por lo tanto, debemos sacar tabla periódica y calculadora. El potasio tiene un peso atómico de 39.10 a dos cifras significativas, a dos decimales de confianza. Se repite dos veces, más el azufre 32.07 se repite una vez, más oxígeno 16 se repite 4 veces. El resultado, por lo tanto, es de 174.27. Una vez que ya lo tenemos en moles, podemos operar como en ejercicios anteriores. Vamos a relacionar una mol de la sustancia molecular con los moles de uno de los iones. Lo más efectivo es siempre calcular primero aquel ion que tiene número estequiométrico de 1. Y ese es, en este caso específico, el ion sulfato. Tiene número estequiométrico de 1, mientras que el ion potasio tiene número estequiométrico de 2. Así que vamos a relacionarlo con el ion sulfato primero. Y aquí colocamos el número estequiométrico del ion sulfato y aquí el número estequiométrico del sulfato de potasio. Una relación 1:1. Una vez que tenemos los moles, para calcular los iones debemos relacionar una mol con lo que vale en términos de entidades, 6.022 por 10 elevado a la 23. Iones, sulfato. En el análisis dimensional tendríamos gramos del sulfato de potasio que multiplica, gramos del sulfato de potasio que divide. Moles del sulfato de potasio que multiplica, moles del sulfato de potasio que divide. Moles de sulfato que multiplica, moles de sulfato que divide se cancela y lo único que quedaría son iones sulfato. Sacamos calculadora y sería 0.015 por 6.022 por 10 elevado a la 23 más la derecha divide entre 174.27. El resultado es de 5.18 por 10 elevado a la 19. Para este tipo de cálculos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a anotarlo con más dos cifras significativas. Hay dos cifras significativas, vamos a tomar otras dos. Así que voy a tomar como 5.183 por 10 elevado a la 19. Y también voy a expresar el resultado con las cifras significativas correctas. Es decir, 8 el primer no significativo me marca regla de redondeo hacia arriba, así que sería 5.2 por 10 elevado a la 19. ¿Por qué debemos ofrecer el cálculo con más datos? Pues con más cifras, porque este se convierte en un dato intermedio. La razón para hacer esto es que no es necesario hacer todo este factor de conversión para los cálculos siguientes. Podemos tomar este valor para relacionar los números estequiométricos de la siguiente forma. Voy a relacionar iones sulfato y iones potasio. Los valores que voy a ubicar aquí son los de los números estequiométricos. Así que el sulfato tiene número estequiométrico de 1, mientras que el potasio tiene número estequiométrico de 2. Al hacer análisis dimensional el resultado me quedaría en iones potasio. Por lo tanto es este valor multiplicado por 2. O sea que en la calculadora multiplicamos por 2. Y el resultado es de 1.037 por 10 elevado a la 20 iones potasio. Y lo único que quedaría, por lo tanto, es calcular los iones totales. Por tradición, esos iones totales generalmente se calculan como la suma de iones, es decir, la suma de iones sulfato más la suma de iones potasio, pero en identidad de iones totales. Por lo tanto, en la respuesta vamos a obtener iones totales y solo quedaría operar esta aritmética. Entonces sería 5.183 por 10 elevado a la 19, mueve a la derecha, más 1.037 por 10 elevado a la 20.
El resultado debe expresarse a dos cifras significativas porque ese es el único dato verdadero, por lo tanto no podemos exceder ese nivel de significancia, así que expresamos como 1.6 por 10 elevado a la 20. Lo que me recuerda que aquí también debemos redondear a el valor de 1.0 por 10 elevado a la 20. Por lo tanto, aquí tendríamos las respuestas por factor de conversión. Ahora miremos cómo se obtiene eso mismo, pero por teoremas de álgebra. Vamos a invocar el teorema mol a mol de ionizaciones. Pero antes de sustituir debemos modificarlo. No me están dando directamente la cantidad de sustancia, sino el cociente masa sobre la masa molar. Adicionalmente, para el cálculo de los otros dos valores, vamos a asumir lo siguiente. Dado que vamos a calcular el ion de número estequiométrico 1 primero, eso significa que podemos utilizar una modificación de esta fórmula para calcular la cantidad del ion número 2 a través de la cantidad del ion número 1. Si el ion número 1 tiene un número estequiométrico diferente de 1, entonces debemos colocar el número estequiométrico del ion número 1 dividiendo al número estequiométrico del ion número 2. Pero en este caso no es así, así que se mantiene esta fórmula sencilla. Y esta fórmula también se podrá aplicar para calcular los iones totales. En este caso, ion total sería igual al total de iones totales, multiplicado por la cantidad de iones que tuviera el número estequiométrico de 1. Por lo tanto, lo único que debemos hacer es sustituir. Comencemos pues con el ion que tiene el número estequiométrico de 1, el más fácil de calcular, es decir, el sulfato. Como dijimos, tiene el número estequiométrico de 1. Multiplicamos por su masa dada, 0.015 gramos, sobre su masa molar dada, 174.27, pero en unidades de gramos sobre mol. En el análisis dimensional tenemos que gramo que multiplique gramo que divide se cancela. Mol que divide una división en realidad estaría multiplicando. Pero, como necesito este número de entidades, podemos sustituir mol por lo que vale en términos de entidades. Así como docena vale 12, así como par vale 2, así como centena vale 100, mol vale 6.022 por 10 elevado a la 23. Por lo tanto, aquí podemos calcular directamente el número de iones. La aritmética, por lo tanto, queda exactamente la misma que se obtenía por factores de conversión. Es decir, 0.15 por 6.022 por 10 elevado a la 23 sobre 174.27. Por lo tanto, el resultado sería de 5.2 por 10 elevado a la 19. Pero también aquí vamos a colocar la respuesta como dato intermedio y la respuesta exacta. Ahora vamos a calcular la cantidad del ion número 2, siendo este el ion potasio. El número estequiométrico del ion potasio es un 2 y el número de iones del sulfato es el valor que tomamos con más cifras significativas. Al operar esa aritmética obtenemos la misma aritmética que sale por factor de conversión. Así que la respuesta es 1.037 por 10 elevado a la 20 e igual al redondear a 1.0 por 10 elevado a la 20. Para los iones totales, aquí sí no necesariamente, pues podemos hacer la suma, pero también podemos hacerla como un producto. De la siguiente manera, para los iones totales, tomamos el número total de iones, que sería 3, el total de números estequiométricos, multiplicado por la cantidad de iones, que es 5.183 por 10 elevado a la 19. Así que operamos eso. 3 por 5.183 por 10 elevado a la 19. Y el resultado es 1.6 por 10 elevado a la 20, que es el mismo resultado que saldría por la suma. Por lo tanto, sin importar que resolviéramos esto por factores de conversión o por teoremas de álgebra, el resultado es el mismo. 5.2 por 10 elevado a la 19, 1.0 por 10 elevado a la 20 y 1.6 por 10 elevado a la 20. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre ionizaciones en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.